Mire pues, con esta ensalada, más de uno termina diciendo, ¿y cómo fue que quedó tan rica? Lo mejor de todo es que la preparo con ingredientes muy sencillos. Quédate porque el secreto está en un detalle que casi nadie hace. Empiezo esta exquisita ensalada con una lechuga batavia pequeña. La lavo muy bien, hoja por hoja, y luego, de manera natural, la pongo a desinfectar con agua y vinagre blanco. Ahora uso una piña madura. La lavo muy bien, le retiro toda la cáscara, elimino los puntos negros, la corto en rodajas y tomo 3 que son las que necesito para esta receta. Luego las corto en cubos pequeños y las pongo a calar junto con una cucharada de azúcar. Esto evitará que la ensalada se amargue y además hace que la piña quede mucho más agradable al comerla. Contame pues, ¿vos también le pones piña a las ensaladas o preferís comerla sola? Conté a ver. El otro día un seguidor me dijo, ay, es que se me perdió el canal y no supe cómo volver a hacer la ensalada de manzana. ¿Y sabe por qué le pasó? Por no estar suscrito. No deje que le pase esa tragedia pues, suscríbase ahora mismo, asegure su puesto en primera fila y nunca más tendrá que sufrir buscando qué ensalada preparar para el almuerzo. Continúo con 125 gramos de fresas frescas. Las lavo muy bien, le retiro todas las hojas y luego las corto en láminas delgadas. Si antojan de la ensalada, guardan el video y ni un gracias ponen en los comentarios. Comenten algo pues, que yo aquí paso horas editando para que ustedes queden como unos reyes en la casa. Un poquito de cariño en esos mensajes no nos caería nada mal. También uso 200 gramos de queso mozzarella. Este lo corto en cubos. A mí este queso me encanta porque queda suave, cremoso y combina delicioso con las frutas. Decime pues, ¿vos dejarías el mozzarella o preferís queso campesino? Ahora tomo una manzana roja, la lavo muy bien, la corto en rodajas y descartando su centro o corazón y sus semillas, la corto en cubos pequeños. La manzana le aporta un toque crocante que hace que cada bocado sea diferente. ¿Vos cuál preferís para las ensaladas? ¿Manzana roja o manzana verde? Contámelo aquí abajo. Retomo la lechuga y la seco muy bien. Yo me ayudo de un centrifugador de verduras para retirar toda el agua. Después, con las manos bien limpias, la corto en trozos pequeños. Llegó la hora de combinar todo. En una ensaladera agrego la lechuga, las fresas, el queso mozzarella, la piña y 100 gramos de uvas pasas. Reservo y en otro recipiente preparo el aderezo. Agrego 100 gramos de crema de leche, 2 cucharadas de mayonesa, el jugo de un limón y una pizquita de sal. Luego bato muy bien hasta obtener una mezcla suave y homogénea. Incorporo el aderezo a la ensalada y con una cuchara mezclo todo muy suavemente asegurándome de que cada ingrediente quede bien cubierto. Lo hago despacio para que las frutas conserven su forma y la ensalada quede muy bonita al servirla. Esta ensalada queda perfecta para acompañar pollo asado, cerdo, carne a la plancha, pescado o incluso para disfrutarla sola como una comida fresca y ligera. Ahora decime una cosa, si prepararas esta ensalada hoy mismo, ¿le dejarías todos los ingredientes o cambiarías alguno? Me encanta leer las ideas de ustedes porque siempre salen combinaciones muy buenas. Si disfrutaste esta receta, regálame un me gusta, compártela con esa persona que siempre está buscando ensaladas fáciles y deliciosas y déjame un comentario contándome desde qué ciudad o país nos estás viendo. Eso nos anima muchísimo a seguir compartiendo recetas hechas con cariño para todos ustedes. Somos Qué Rico Recetas y decime pues, ¿la harías?